El ara pasaba su mano encallecida, curtida por una vida de chamba sin parar, contra la pared de adobe reseca por el sol. Se oía un raspar seco y áspero mientras quitaba capas de argamasa vieja de la pared interior de su casa recién comprada, una estructura que era puro hueso. Esto no era solo una remodelación, era un acto de desesperación, una última oportunidad comprada por unos escasos $300. Sus músculos le dolían, quejándose a cada movimiento bajo el sol sin piedad, pero ella no se rendía. De repente, una sensación rara. Las puntas de sus dedos, tan acostumbradas a distinguir texturas ásperas, rozaron un área extrañamente lisa, un cambio sutil de la superficie agrietada y desigual a su alrededor. Era casi imperceptible, una imperfección fantasma, como una cicatriz susurrada en la propia tela de la casa. Por un momento lo descartó como cansancio, un juego de la luz, pero esa extraña suavidad se quedó, un zumbido silencioso y persistente bajo su piel. Esa anomalía, que al principio ignoró, empezó a carcomer la conciencia de Elara. Le zumbaba en la periferia de su mente agotada, una atracción magnética. Regresando a esa sección específica de la pared, pasó su mano sobre ella otra vez, despacio, a propósito. La parte lisa era del tamaño de una baldosa pequeña, quizás un arreglo viejo, mal disimulado. Pero ¿por qué la diferencia? Presionó, golpeó sus nudillos tamborileando contra el adobe. El sonido era distinto, un golpe sordo, más profundo, menos resonante que el clank sólido de la pared de alrededor. Sugería un espacio vacío detrás, un hueco antinatural. La curiosidad, un lujo raro en su vida, ahora se mezclaba con una esperanza creciente y frenética. ¿Sería solo una peculiaridad estructural, un hueco olvidado o algo más? Su corazón empezó un latido lento y pesado contra sus costillas, haciendo eco del sonido hueco de la pared. Impulsada por un instinto que no podía explicar, Elara agarró un cincel oxidado y un martillo pequeño. Cada golpe era a propósito, con cuidado, pero lleno de una urgencia recién descubierta. Se levantó polvo, mezclándose con el olor a tierra antigua y madera podrida. Pedazo a pedazo, la argamasa desmoronada cedió, revelando no el adobe sólido, sino una grieta fina, casi invisible. Era una pared falsa, hábilmente escondida, que llevaba a un pequeño hueco. Se le cortó la respiración. El cincel encontró apoyo, haciendo palanca suavemente, y con un suave quejido de madera vieja y una lluvia de yeso, una sección de la pared giró hacia adentro. La oscuridad se acumulaba ahí, una invitación silenciosa. El aire que salió traía un olor tenue y a moho, intocado por la luz del sol por décadas, quizás siglos. Elara se asomó al vacío, sus dedos temblorosos extendiéndose, el cansancio momentáneamente olvidado ante lo desconocido. En el fondo del hueco recién descubierto, los ojos de Elara, ya acostumbrados a la penumbra, distinguieron contornos tenues. No un espacio vacío, sino formas. Su mano temblorosa buscó la lámpara de aceite parpadeante que guardaba para las noches oscuras. Su débil brillo perforó la oscuridad, revelando lo que había más allá. Varios cofres de madera, sus superficies incrustadas con capas de polvo y tiempo, tallados ornamentados apenas visibles bajo la mugre. Su corazón, que momentos antes solo latía, ahora le martilleaba contra las costillas, un solo de batería frenético. Con prisa torpe, abrió la tapa del cofre más cercano. Un suspiro se le escapó de los labios, tragado por el silencio asfixiante. Adentro, no había telarañas ni decadencia, sino una cascada deslumbrante de luz, oro, montones de monedas relucientes, joyas intrincadas brillando como estrellas cautivas y un grueso fajo de documentos amarillentos y antiguos. Elara extendió la mano, sus dedos dudando, para luego cerrarse en un puñado de las monedas. Eran sorprendentemente pesadas, frías al tacto. Su peso una confirmación tangible de su innegable autenticidad. Los intrincados grabados de monarcas ya fallecidos y símbolos olvidados se sentían lisos y gastados bajo su pulgar. Esto no era solo dinero antiguo, era dinero ancestral. Entre el tesoro brillante, el fajo de documentos llamó su atención. Con reverencia, desenrolló la primera hoja.
Fechada en 1910, su caligrafía cursiva, aunque descolorida, contaba una historia. Era una carta de don Horacio, el hacendado, detallando la desesperada ocultación de la fortuna de su familia durante la Revolución, confiando los títulos de sus vastas tierras a quien encontrara el escondite. Un escalofrío, no relacionado con el frío del oro, le recorrió la piel. La revelación la sacudió como una descarga eléctrica, electrizando su espíritu cansado. Esto no era simplemente una búsqueda de tesoro, era una herencia, una conexión profunda con un pasado olvidado. El valor trascendía lo monetario. Esos papeles, ahora aferrados firmemente en su mano, eran más que solo una prueba de propiedad. Eran una reclamación, un derecho histórico a la misma tierra donde ella estaba. La casa dilapidada, la tierra que se decía estaba maldita, de repente se transformó en un repositorio de inmensa riqueza, no solo oro, sino los títulos de las extensas tierras del rancho. Una fortuna mucho más allá de todo lo que ella hubiera podido soñar. Era suficiente para cambiar no solo su vida, sino la vida de generaciones. Una responsabilidad abrumadora ahora sobre sus hombros, tan pesada como el oro mismo. Pero con la ola de euforia llegó una ola escalofriante de aprehensión. Una riqueza tan inmensa, un legado tan poderoso, no se mantendría en secreto por mucho tiempo. La misma historia que lo hacía valioso también lo hacía peligroso. Historias del oro maldito del rancho, de aquellos que lo buscaron y encontraron destinos oscuros, resonaron en su mente. Esta no era una búsqueda privada, era un faro que sin duda atraería ojos codiciosos y manos despiadadas. Los documentos, aunque ofrecían un reclamo legal, también la marcaban como la guardiana de algo codiciado por muchos, particularmente por aquellos que desde hace mucho tiempo se aprovechaban de los vulnerables en estas tierras. Elara, una mujer que había luchado simplemente por la supervivencia diaria, ahora tenía un poder que podría salvar a su familia o hundirlos en un abismo aún mayor de peligro. Miró el oro brillante, luego los papeles envejecidos, el peso combinado de su promesa y peligro, asentándose sobre ella. Esta fortuna oculta, enterrada por más de un siglo dentro de las paredes de una casa olvidada, ahora era suya. Pero ¿cómo, exactamente, Elara, una madre soltera desesperada sin nada más que tenacidad y unos pocos cientos de dólares, llegó a poseer la llave de un secreto tan extraordinario y peligroso? ¿Cómo su camino convergió con un destino que yacía dormido, esperando al corazón correcto, o quizás al más desesperado, para descubrirlo? La respuesta no era sencilla, sino una jornada tejida de lucha, esperanza y una promesa inquebrantable a un hijo frágil. Su verdadera historia, de cómo llegó a este momento, apenas había comenzado. Esas manos encallecidas, ahora temblorosas al sostener la verdad brillante y pesada, eran las mismas que hace poco más de un año se doblegaban a la dura realidad de una vida sin tregua. El tiempo había retrocedido, revelando un periodo en el que la esperanza era un lujo, la escasez una compañera constante y el horizonte parecía sellado por nubes de desesperación. Era el panorama del pequeño y olvidado pueblo de Salgado, un enredo de casitas humildes y calles polvorientas, donde cada día era una batalla silenciosa por la subsistencia. El sol, implacable, castigaba la tierra seca y los pocos cultivos tercos, y la larga sombra de las dificultades se extendía sobre todos, especialmente sobre Elara y sus hijos. Elara se levantaba antes de que el sol pintara el cielo, sus músculos ya tensos por la jornada que empezaba. Su día era un mosaico de tareas extenuantes: limpiar la casa grande de la familia Valerio, fregar ropa para los vecinos más pudientes y en las pocas horas de luz restantes, cuidar de su pequeño huerto que apenas daba lo suficiente. Sus manos, marcadas por años de trabajo arduo, contaban la historia de una mujer que nunca se permitió romperse, incluso cuando el cansancio amenazaba con consumirla por completo. Él observaba la rutina despiadada, la forma en que ella se movía con una resiliencia silenciosa, impulsada por una fuerza invisible que trascendía el agotamiento físico y mental. Su mayor preocupación, la que dictaba cada paso y cada gota de sudor, era Benicio, su hijo mayor, el niño,
flaco y pálido, luchaba contra una enfermedad crónica que requería medicinas caras y consultas médicas que apenas podían costear. La tos persistente de Benicio era un sonido familiar en la casa, un recordatorio constante de la fragilidad de su existencia y del abismo financiero que la enfermedad abría cada mes. Elara vivía bajo la presión abrumadora de mantener el tratamiento, de encontrar los recursos que siempre parecían fuera de su alcance, sus ojos reflejando una ansiedad profunda, la sombra del miedo acechando con cada ataque de tos. Junto a Benicio estaba Lucas, el más chico, un torbellino de energía y curiosidad que, a pesar de las dificultades, lograba mantener una sonrisa en la cara. Lucas era el sol en la vida de Elara, un contraste vibrante con la palidez de su hermano, corriendo descalzo por las calles de tierra, sus risas resonando como una melodía rara en la quietud de la pobreza. Él, en su inocencia, no comprendía la dimensión total del peso de su madre, pero su presencia era un bálsamo, un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, aún contenía momentos de pura alegría y la promesa de un futuro, aunque incierto. Aún así, el vacío dejado por la partida prematura del esposo de Elara, el padre de sus hijos, era una ausencia constante, un silencio pesado que ella llevaba consigo. Él había sido su roca, su compañero en la lucha contra las adversidades, y su recuerdo era una mezcla de dolor e inspiración. Elara, muchas veces, lo imaginaba a su lado, sus manos unidas sobre la cerca gastada de la pequeña propiedad, contemplando el mismo sol poniente. La falta de su apoyo, tanto emocional como financiero, había hecho la jornada de Elara aún más solitaria y ardua, intensificando la presión sobre sus hombros ya tan sobrecargados por la realidad. Mientras Elara se deslomaba trabajando, una figura imponente proyectaba su sombra sobre toda la región. El coronel Valerio, dueño de la mayor parte de las tierras y del comercio local. Valerio no gobernaba por decreto, sino por un control férreo, casi invisible, sobre la vida de cada habitante de Salgado. Su presencia, aunque muchas veces distante, se sentía en cada contrato de tierra, en cada precio de mercancía, en cada susurro de miedo. Él, el coronel, representaba el poder intocable, la autoridad incuestionable que definía el destino de esa comunidad y a quien nadie osaba desafiar abiertamente. La opresión en la comunidad de Salgado no se manifestaba en gritos o violencia explícita, sino en un sistema sutil e implacable de explotación. Alquileres exorbitantes, salarios miserables y una deuda perpetua con el almacén del coronel Valerio mantenían a las familias atrapadas en un ciclo de dependencia. Con cada cosecha, una parte significativa era confiscada. Con cada necesidad médica, un nuevo préstamo con intereses abusivos. La esperanza, desde hacía mucho, había cedido su lugar a una resignación silenciosa, una aceptación melancólica de que la vida allí estaba hecha para servir a los intereses de unos pocos, y él veía el peso de esto en los rostros encorvados de los trabajadores. Los métodos del coronel Valerio eran efectivos en su brutalidad velada. Él operaba a través de una red de secuaces leales, hombres de semblante duro que circulaban por el pueblo, asegurándose de que sus reglas se cumplieran. Sus rondas diarias eran un recordatorio constante del poder que Valerio ejercía, una amenaza silenciosa que mantenía el orden e impedía cualquier intento de revuelta. Nadie osaba cuestionar las tierras invadidas, las promesas no cumplidas, los acuerdos desventajosos, porque sabían que la retaliación del coronel, aunque muchas veces indirecta, siempre era aplastante y serviría como un ejemplo terrible para cualquiera que pensara en levantarse. Para Elara, el coronel Valerio era más que un nombre. Él era la personificación de la injusticia que asfixiaba a su familia y a su comunidad. Las cuentas médicas de Benicio, que se acumulaban como montañas infranqueables, eran un reflejo directo del sistema que Valerio había creado. La falta de recursos, la imposibilidad de ofrecer a sus hijos una vida digna, todo eso parecía emanar de aquel hombre imponente y de su control absoluto. La enfermedad de Benicio era un catalizador, una urgencia que empujaba a Elara al borde del precipicio, convirtiéndola, sin saberlo,
en el instrumento de un descubrimiento que desafiaría todo el orden establecido. Benicio, el más chiquito, empezó a toser convulsivamente. El aire parecía rasgar sus pequeños pulmones. La fiebre subió rápidamente, consumiéndolo en una espiral aterradora. El ara, con el corazón encogido, intentaba de todo, compresas húmedas, tés de hierbas que había aprendido de su abuela, pero la enfermedad era implacable. El brillo usual de sus ojos se apagaba, reemplazado por una mirada vaga y distante, quebrada por espasmos de dolor. Cada suspiro rasposo era una puñalada en el pecho de la madre, un recordatorio cruel de su impotencia ante la fragilidad de la vida y la brutalidad de su condición. La casa, antes llena de la algarabía infantil, se silenciaba bajo el peso de la enfermedad, un presagio sombrío de lo que estaba por venir. Desesperada, Elara buscó al médico del pequeño pueblo, un hombre ya mayor y sobrecargado, con recursos escasos y una lista de espera interminable. Él apenas pudo examinar a Benicio, sus ojos pesados transmitiendo una verdad amarga. El caso era grave, requería medicamentos caros e, idealmente, hospitalización. Pero para eso, Elara necesitaría dinero, una cantidad que ella sabía era imposible de juntar en tan poco tiempo. El consultorio olía a antiséptico y a una desesperanza familiar, haciendo eco de las muchas veces que estuvo allí, buscando alivio para otros males, siempre chocando con la barrera infranqueable de la pobreza. Elara sintió un nudo en la garganta, la impotencia asfixiándola. La humillación de Elara llegó a su punto máximo al intentar pedir un adelanto en el almacén del coronel Valerio, donde los habitantes estaban obligados a comprar y a endeudarse. El gerente secuaz, un hombre corpulento con una sonrisa cínica, se rió abiertamente de su súplica. Las deudas se pagan, Elara. No se acumulan para lujos como médicos, vociferó, mientras otros clientes observaban en silencio, con sus miradas desviadas por la vergüenza. La frialdad de sus palabras y la indiferencia de los presentes fueron un golpe más profundo que cualquier rechazo. Elara sintió el rubor de la rabia y la vergüenza en sus mejillas, mientras él la empujaba hacia afuera, sus palabras resonando en su mente. Aquella noche, Benicio sufrió una crisis terrible. Se retorcía en la cama improvisada, sus musculitos tensos, la respiración transformándose en un silbido agudo y espeluznante. Elara abrazó a su hijo con fuerza, meciéndolo, susurrándole palabras de consuelo que no parecían llegarle. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras observaba la pequeña llama de vida en Benicio parpadear, amenazando con apagarse. La desesperación le carcomía el alma, y la sensación de que le fallaría, de que no conseguiría protegerlo, era un tormento indescriptible. Sentía el calor febril de su cuerpo, el sudor, y ese olor dulce y enfermizo que le avisaba del peligro. Al día siguiente, el viejo doctor vino a visitar a Benicio, movido más por compasión que por esperanza. Tras un examen minucioso y un largo silencio, meneó la cabeza. Elara necesita una cirugía urgente y medicación continua. Es caro, muy caro. Cientos de pesos. No sé si podemos esperar. La voz del médico era grave, y sus palabras fueron como martillazos en el corazón de la mujer. Cientos de pesos eran una fortuna para Elara, una suma que jamás conseguiría. Él veía en sus ojos la determinación para salvar a su hijo, pero también el abismo infranqueable de la realidad. La noticia del médico golpeó a Elara como un rayo, pero en vez de paralizarla, encendió una llama de furia y determinación. «No, doctor, no voy a perder a mi hijo». Su voz, antes un susurro, ahora llevaba una fuerza que la sorprendió hasta a ella misma. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero también la ligereza de una decisión inminente. Había una pequeña semilla de esperanza creciendo en su corazón, regada por la desesperación y el amor incondicional por Benicio. Se negaba a aceptar el destino que el coronel Valerio y su tiranía les habían impuesto a todos allí. Algo tenía que cambiar, y ella sería ese cambio. Para colmo, uno de los matones del coronel Valerio apareció en la puerta de Elara, con una mirada amenazante en su rostro. «El coronel manda avisar que la deuda de su marido por el alquiler de la casa y el uso de la tierra lleva meses atrasada. Si no paga para la próxima luna nueva, tendrá que irse»,
con todos sus hijos. La amenaza era clara y brutal, añadiendo otra capa de desesperación a la ya insoportable carga de Elara. Él sabía que el coronel usaba la presión de la deuda para quitarle las tierras a los desprotegidos. La sombra del desalojo se cernía sobre ellos, haciendo la búsqueda de una solución aún más urgente y vital. Aquella noche, mientras velaba a Benicio, Elara recordó las historias susurradas de su abuela sobre un tesoro escondido. Leyendas de un oro maldito, enterrado por el propio coronel Valerio en tiempos antiguos, incluso antes de que su abuelo llegara a esas tierras. Era una historia que los ancianos contaban con pavor, un secreto que acechaba la casa del coronel, un lugar abandonado y temido por todos. En aquel momento de desesperación absoluta, la leyenda dejó de ser un mero cuento y se transformó en la única, aunque tenue, esperanza. Era una locura, sí, pero ¿qué más tenía que perder? La casa del coronel estaba en el punto más alto y aislado de la propiedad, una estructura imponente y decrépita que el tiempo y el abandono habían transformado en un esqueleto de madera y piedra. Sus ventanas vacías parecían ojos huecos, observando el paisaje con una melancolía fantasmal. Enredaderas y hiedras asfixiaban las paredes, y el tejado, en gran parte derrumbado, dejaba el interior expuesto a la intemperie. El aire allí era denso, cargado con el olor a moho, tierra húmeda y el aroma inconfundible del tiempo, una mezcla que hablaba de historias olvidadas y secretos guardados durante décadas. Un escalofrío recorrió a Elara al acercarse. Un silencio pesado se cernía sobre el lugar, roto solo por el crujido de las hojas secas bajo los pies de Elara y el chirrido distante de la madera vieja. Cada paso que daba levantaba nubes de polvo, y la oscuridad dentro de la casa, incluso durante el día, era opresora. Las sombras bailaban de forma extraña, moldeándose en figuras distorsionadas que parecían acecharla desde cada rincón. La sensación de ser observada era palpable, un escalofrío en la espalda que Elara intentó ignorar. Era como si la propia casa estuviera viva, respirando un lamento antiguo, guardando sus secretos con una ferocidad casi tangible. En el límite de la propiedad, en un claro apartado de la casa principal, había una casita simple, casi escondida por la vegetación densa. Allí vivía doña Aurora, una anciana misteriosa, considerada la guardiana de las leyendas y la historia local. Su casita era pequeña, con paredes de barro y un techo de paja, y de ella emanaba un olor dulce a hierbas secas y humo de chimenea, un aroma que Elara reconocía de los tiempos de su abuela. La anciana era una figura delgada, con la piel marcada por el sol y el tiempo, y ojos profundos que parecían haber visto milenios de historias, guardándolos con una sabiduría ancestral. Elara se acercó a la casita de doña Aurora con cautela, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. La puerta de madera crujió ligeramente cuando la abrió, revelando un interior acogedor, pero repleto de objetos extraños. Hierbas colgando del techo, talismanes de protección y libros empolvados. Doña Aurora estaba sentada en un banco bajo, hilando lana, sus movimientos lentos y precisos. Sus ojos, de un azul desvaído por el tiempo, se levantaron hacia Elara, llenos de una curiosidad serena, pero también un leve escepticismo. Ella sabía que la gente solo la buscaba cuando estaban desesperados o buscaban respuestas para lo inexplicable. Elara respiró hondo y empezó a hablar de Benicio, de la enfermedad, del coronel Valerio y finalmente de la leyenda del tesoro. Doña Aurora escuchó en silencio, el hilado deteniéndose en sus manos. Sus ojos miraron a Elara con intensidad y entonces, con un suspiro pesado, dijo: «Niña, esa leyenda es más que un cuento de hadas. El coronel antiguo, el padre del actual, era un hombre cruel. Enterró a 2 de sus hombres que intentaron robar su oro. Dicen que sus espíritus aún rondan, custodiando el tesoro maldito. Y quien lo busca, rara vez encuentra paz». La voz era un susurro, cargada de temor y sabiduría. Elara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la imagen de Benicio enfermo suplantó cualquier miedo. «No tengo elección, doña Aurora», dijo, con la voz quebrada. «Mi hijo va a morir si no hago algo. Si esta leyenda es verdad,
Necesito encontrar ese oro. Por favor, ¿sabe usted algo más? ¿Alguna pista? Ella sabía que le estaba pidiendo a la anciana que rompiera un voto de silencio quizás antiguo, pero la urgencia en su corazón era mayor que la superstición. Sintió en los ojos de la mujer una compasión que pocos le habían demostrado. Doña Aurora ponderó por un largo momento, sus ojos recorriendo las paredes de su casita, como si buscara en las sombras los recuerdos antiguos. Finalmente, señaló un viejo baúl de madera en la esquina. Mi abuelo, él fue uno de los pocos que escapó de la furia del coronel. Siempre dijo que había un diario de uno de los hombres que el coronel mató, que detallaba la ubicación. Lo escondió por miedo, pero tal vez esté aquí en algún lugar. Se refería a él como el lamento del bosque. Suspiró, con un peso antiguo en su voz. Con el corazón a mil, el Ara empezó a registrar la casita, bajo la mirada atenta y silenciosa de doña Aurora. Buscó entre las hierbas secas, debajo de las esteras, hasta que, detrás de una pila de leña cuidadosamente apilada, sintió algo duro y frío. Tiró y allí estaba, un pequeño cofre de metal oxidado, apenas visible. Al abrirlo, sus ojos encontraron un cuaderno viejo, encuadernado en cuero gastado, sus páginas amarillentas y repletas de una caligrafía fina y casi ilegible. Era el diario. El olor a papel viejo y moho subió a sus narices, un olor a secretos y a una esperanza renovada. De vuelta a su modesto hogar, el Ara esperó a que el silencio de la noche envolviera la casa, con sus hijos ya dormidos en sus lechos improvisados. Bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno, abrió el diario, y el olor penetrante a papel viejo y moho invadió sus narices, una fragancia de secretos y tiempos olvidados. Sus ojos recorrieron las páginas amarillentas, tratando de descifrar la caligrafía intrincada. El texto, escrito por uno de los hombres que el coronel había silenciado, era una mezcla angustiante de memorias aterrorizadas y pistas veladas sobre el tesoro. Referencias a la roca que llora al sol naciente y la sombra del jacarandá centenario empezaron a surgir, cada una un enigma a desentrañar. El Ara sintió la urgencia de la tarea, la vida de sus hijos dependiendo de ese descubrimiento. Sabía que necesitaba entender la mente del autor para encontrar el camino correcto. Por días y noches, el Ara se sumergió en la lectura, la lámpara convirtiéndose en una constante compañera. Ella trazaba los caminos descritos, dibujando bocetos en pedazos de papel guardados, comparando las descripciones con lo que sabía de la topografía local. Cada frase del diario era una pieza de un rompecabezas macabro. El coronel había enterrado el oro en un lugar simbólico, un recordatorio de su crueldad, y el autor del diario, en su último acto de desafío, había dejado un rastro de migas para que alguien, un día, pudiera revertir la injusticia. El Ara sintió la conexión con ese espíritu hace mucho tiempo perdido, una responsabilidad que iba más allá del simple deseo de sobrevivir. Con cada línea descifrada, el bosque alrededor de su casa parecía transformarse en un mapa vivo, lleno de peligros y promesas. La protagonista revisó las entradas más enigmáticas del diario. Un pasaje hablaba sobre el lugar donde el río murmura la canción de los ahogados, una pista que remitía a un tramo específico del río Capibari, conocido por sus aguas traicioneras y por ser un lugar de antiguas leyendas sombrías. Otra mención crucial era sobre el árbol que abraza la piedra, una formación natural rara que el Ara sabía que existía en una parte remota del bosque, lejos de los senderos comunes. Se dio cuenta de que las pistas no eran directas, sino poéticas y llenas de metáforas, exigiendo una comprensión profunda del paisaje y de las supersticiones locales. La búsqueda sería una prueba de su inteligencia y su coraje, una jornada para desentrañar los secretos de un pasado violento que aún resonaba en esas tierras. El Ara consultó a doña Aurora de nuevo, discretamente, sobre las referencias del diario. La anciana, con su sabiduría ancestral, confirmó la existencia de ciertos puntos de referencia, alertándola sobre los peligros y los espíritus que, según la creencia popular, custodiaban esos lugares. Los antiguos dicen que la tierra guarda sus secretos con uñas y dientes. Hija, no perturbes lo que no debe ser perturbado, aconsejó la anciana.
con un brillo de aprehensión en los ojos. El ara agradeció, pero sabía que no tenía elección. Necesitaba enfrentar esos miedos y leyendas. Cada día que pasaba, la salud de su hijo empeoraba, la tos se hacía más profunda, y la siniestra figura de Ramiro se volvía más inminente, ahogando las pocas esperanzas de la familia. Con las pistas en mente y un plan rudimentario trazado, el ara empezó a reunir los pocos suministros que poseía: una vieja pala oxidada, una linterna de pilas, una botella de agua y algunos pedazos de pan seco para la jornada. Sabía que la búsqueda no sería fácil y que cada paso en el bosque sería un riesgo calculado. La soledad de la maleza, el zumbido de los insectos y el aullido distante de los coyotes serían sus únicos compañeros. El coraje que brotaba en su pecho era una mezcla de desesperación y un amor inquebrantable por sus hijos. El ara sentía que se estaba preparando para una batalla no solo contra la naturaleza, sino contra la propia desesperanza que amenazaba con tragarse a su familia. Su primera incursión, impulsada por la urgencia y la interpretación apresurada, llevó a el ara a la orilla sinuosa del río Capibari, precisamente donde el diario mencionaba: el río murmura la canción de los ahogados. La maleza era densa e implacable, con enredaderas que se le agarraban a los tobillos y el suelo húmedo, casi pantanoso, cediendo a cada paso. El fuerte olor a lodo y agua estancada flotaba en el aire, penetrando en sus narices. Con la vieja pala oxidada en mano, comenzó la búsqueda, sus ojos entrenados buscando cualquier alteración en el terreno, cualquier indicio que pudiera delatar una tumba. Las horas pasaron, el sol implacable la castigaba, el sudor salado le corría por el rostro y empapaba su ropa sencilla, pero la persistencia era más fuerte. El ara excavó cerca de unas piedras resbaladizas entre las raíces nudosas de árboles viejísimos que se aferraban a la tierra como garras gigantes. El sonido de la pala chocando con la tierra era lo único que se oía, aparte del murmullo constante del río y el zumbido fastidioso de los mosquitos que la picaban sin piedad. Los músculos de sus brazos y espalda protestaban a cada golpe, un dolor punzante que se mezclaba con la creciente frustración en su pecho. Paraba, sin aliento, para revisar el diario otra vez. Sus esperanzas se iban desvaneciendo con cada lectura que no revelaba nada más de lo que ya había visto. El paisaje parecía burlarse de su inexperiencia, los secretos bien guardados por una naturaleza indiferente a su sufrimiento. La imagen de sus hijos, especialmente el más chiquito, enfermo y cada vez más débil, era lo que la impulsaba. Imaginaba la carita de David, pálido y flaquito, y eso la obligaba a seguir, incluso cuando el cansancio amenazaba con devorarla. El ara se limpiaba el sudor de los ojos, la vista nublada por el esfuerzo y el polvo. Con cada montoncito de tierra revuelta, con cada hoyo vacío, se le hacía un nudo en el estómago. No solo buscaba oro, sino una cura, una nueva vida para ellos. La vegetación espesa alrededor parecía cerrarse sobre ella, las ramas convertidas en dedos acusadores, recordándole la inmensidad y la crueldad de ese monte que ya se había tragado tantos sueños y vidas. Al anochecer, con el cielo pintado de tonos anaranjados y el aire empezando a ponerse frío, el ara estaba exhausta y desilusionada. La luz dorada del sol poniente, que antes le había dado esperanza, ahora parecía solo iluminar el fracaso de su primer intento. Había cavado en varios lugares, pero ninguno había revelado la menor señal del tesoro. Le dolía el cuerpo, el alma le pesaba, y la desesperanza era una niebla fría que empezaba a envolverla. Sintió una punzada de culpa por haberse dejado llevar por la urgencia, descuidando un análisis más detallado. El bosque, antes un símbolo de libertad, ahora parecía un laberinto, cada árbol una barrera, cada sombra un enigma que se rehusaba a ser descifrado. Con el corazón en un puño, el ara recogió sus pocas herramientas. La pala ahora era más una extensión de su cansancio que un instrumento de esperanza. Miró los hoyos abiertos, marcas visibles de su frustración. El arroyo seguía con su murmullo indiferente, y el viento soplaba entre los árboles como si susurrara lamentos antiguos. Antes de irse, echó tierra de vuelta en los hoyos, tratando de borrar las huellas de su intromisión,
un intento de proteger los pocos secretos de ese lugar, o quizás, de esconder su propio fracaso. El camino a casa fue en silencio. Cada paso una batalla contra el agotamiento físico y la creciente angustia de que tal vez, solo tal vez, el tesoro fuera solo una leyenda cruel. Esa noche, Elara durmió mal, soñando con las palabras del diario y la imagen del río Capibari. La tos de David, que se oía más fuerte en el silencio de la noche, era un recordatorio constante de que el tiempo se estaba acabando. Se reprendió a sí misma por su impaciencia. Las pistas eran más complejas, exigían una lectura entre líneas, una comprensión del terror que el autor había sentido. No era solo un mapa, sino un testamento de un alma atormentada. Se acordó de la leyenda del coronel, de la astucia y la maldad del hombre. El tesoro no estaría en un lugar obvio, sino en un sitio que se burlara de la vida, un lugar donde la muerte había cobrado su presa. A la mañana siguiente, Elara volvió a revisar el diario, ahora con una nueva perspectiva. Buscó patrones, repeticiones, los matices de las frases. La roca que llora al sol naciente y la sombra del jacarandá centenario podrían tener un significado más profundo, tal vez una alineación astronómica o una referencia a un hito funerario. La frustración de la búsqueda fallida sirvió como un catalizador para un análisis más profundo y meticuloso. Necesitaba pensar como los hombres que el coronel había asesinado, encontrar el lugar que ellos considerarían un último refugio, un punto de descanso eterno. El tesoro estaba enterrado con los muertos, en un lugar de dolor y de memoria. La búsqueda no era solo por riqueza, sino por justicia para los que fueron silenciados. Elara se dio cuenta de que la pista más crucial estaba en el árbol que abraza la piedra, una formación que, según la leyenda, se encontraba en un viejo cementerio olvidado, donde los primeros colonizadores fueron sepultados. Se acordó de doña Aurora hablando de un lamento del bosque, no solo el diario, sino el lugar donde los lamentos resonaban. El cementerio era un lugar que los locales evitaban, considerado embrujado. Nadie se atrevería a ir allí. Exactamente el tipo de sitio que el coronel usaría para esconder algo, confiando en la superstición para mantener su secreto a salvo. El plan ahora estaba más claro, aunque infinitamente más peligroso. Tendría que ir al corazón del miedo. Con la nueva comprensión, Elara se preparó. Esta vez, además de la pala, también llevó un azadón, más efectivo para cortar raíces, y una antorcha improvisada, por si la noche la alcanzaba. Besó a sus hijos dormidos con el corazón encogido por la incertidumbre. La jornada hacia el cementerio olvidado fue ardua, a través de senderos apenas señalizados y vegetación espesa. El aire en el bosque era denso, cargado de humedad y del olor a tierra mojada y hojas en descomposición. Los ruidos del bosque, el crujido de ramas y el canto lejano de pájaros nocturnos adquirían un aura siniestra, pero Elara no se dejaba vencer, enfocada en su objetivo final, movida por una determinación férrea. Finalmente, después de horas de caminar bajo el sol en lo alto, Elara divisó el viejo cementerio. El lugar era tan sombrío como las leyendas describían. Lápides rotas y torcidas, corroídas por el tiempo y el musgo, emergían del suelo cubierto de malas hierbas y arbustos espinosos. Cruces de madera casi irreconocibles, caídas junto a montículos de tierra que apenas delataban la presencia de cuerpos. Un silencio pesado flotaba en el aire, solo interrumpido por el susurro de las hojas y el zumbido de insectos. El olor a tierra húmeda y putrefacción era fuerte. En el centro de este escenario macabro estaba ella, el árbol que abraza la piedra, un jacarandá gigantesco con raíces que se entrelazaban en una roca enorme. El árbol y la roca formaban un abrazo eterno, exactamente como se describía en el diario. Elara se acercó con sus sentidos en alerta máxima. Sintió la superficie fría y áspera de la roca, cubierta de líquen. La sombra del jacarandá caía de una forma peculiar al mediodía, creando un patrón que el diario había descrito sutilmente como el lamento de la sombra. Se dio cuenta de que la pista no era sobre el árbol en sí, sino sobre la sombra que proyectaba en un momento específico del día. Con el sol a pico, una pequeña porción de tierra justo en el centro de la sombra
permanecía oculta, intacta por los rayos solares que pintaban el resto del cementerio de oro. Era allí. Con la convicción ahora inquebrantable, el ara empuñó el azadón. El sonido del metal cortando la tierra compacta resonó en el silencio del cementerio, un ruido profano en ese lugar de descanso eterno. Cavó con furia controlada, quitando las raíces más finas con las manos. La tierra era más blanda de lo que esperaba, como si ya hubiera sido removida antes, una señal de que el coronel de hecho había estado allí. El sudor le corría de nuevo, mezclándose con la tierra en su cara. Le ardían los brazos, pero la imagen de David y la promesa de un futuro mejor impulsaban cada golpe. Sintió una urgencia casi palpable, como si el tiempo estuviera en su contra todos ellos. De repente, el azadón golpeó algo sólido. No era el sonido sordo de una piedra, sino un clang metálico y hueco, inconfundible. El corazón de el ara se le disparó en el pecho, un tambor frenético. Se detuvo, la respiración atrapada en la garganta, los oídos aguzados, tratando de discernir cualquier otro ruido aparte del suyo propio. El silencio del cementerio parecía intensificarse, cargado de expectativa. Con las manos temblorosas, soltó el azadón y empezó a excavar con las uñas, rascando la tierra con desesperación. El olor a metal oxidado empezó a salir de la tierra, un aroma fuerte y ferroso que confirmaba sus esperanzas más salvajes. Estaba allí. Poco a poco, la tierra cedió, revelando el borde oscuro de un objeto. El ara quitó la tierra con cuidado, con los ojos fijos en la superficie. Era un baúl de metal, grande y pesado, incrustado de tierra y óxido, pero innegablemente un baúl. Sus cadenas de hierro, oxidadas desde hace mucho, estaban rotas, una señal clara de la prisa con la que el coronel lo había enterrado, o quizás de un intento anterior de saqueo. Sintió una oleada de adrenalina, una mezcla de alivio y temor. El baúl parecía emanar un aura de poder e historia, una reliquia de un tiempo de violencia y avaricia, ahora expuesta a la luz del día después de décadas de oscuridad y olvido, su contenido prometiendo cambiarlo todo. Con todas sus fuerzas, el ara se arrodilló e intentó abrir la tapa, que estaba atascada. Tiró, empujó, sus músculos contrayéndose con el esfuerzo. El baúl resistió por un momento, atascado por la humedad y el peso de la tierra, pero con un último empujón desesperado, la tapa cedió, soltando un chillido metálico agudo que resonó por el bosque, asustando a los pájaros que se habían acostumbrado al silencio. El sonido parecía un grito de liberación, o quizás una advertencia. El interior del baúl, antes oculto, ahora se revelaba a la luz del sol, brillante e inesperado, casi deslumbrante, como un portal a otra realidad. La recompensa estaba allí, palpable. Dentro del baúl, una visión que desafiaba su entendimiento. Montones de monedas de oro antiguas, brazaletes pesados, collares incrustados de piedras preciosas y lingotes de oro puro, dispuestos de forma desorganizada. El brillo del metal precioso era casi cegador, reflejando la luz del sol en cientos de puntos, pintando la oscuridad del fondo con un fulgor dorado. El olor a metal y tierra era intenso. El ara pasó los dedos por las monedas frías, sintiendo el peso de la fortuna. Era más de lo que jamás había soñado. No había duda. Era el tesoro del coronel, la riqueza que había causado tanta muerte y sufrimiento, ahora en sus manos temblorosas, un poder recién adquirido. La realidad de lo que tenía en sus manos la golpeó con la fuerza de un rayo. Con ese oro, el ara no solo podría salvar a David, sino también transformar la vida de su familia y tal vez incluso de toda la comunidad. Acabar con las deudas, comprar tierras, construir una escuela, traer dignidad a los que fueron oprimidos. La visión del futuro, antes turbia y sombría, ahora se abría, luminosa y llena de posibilidades. Pero, con la alegría, también vino la percepción del peligro. Una fortuna de ese calibre no pasaría desapercibida. El coronel había matado por mucho menos. Ramiro, sediento de control, seguramente haría todo lo posible para reclamar lo que él consideraba suyo por derecho ancestral. El ara sabía que no podía simplemente llevarse todo el oro de una vez. Era demasiado pesado, y cargarlo sola por el bosque era impensable.
Tomó algunas de las monedas más pequeñas y brillantes, guardándolas en una bolsa que llevaba en la cintura. El resto tendría que quedarse allí, escondido de nuevo, hasta que pudiera planear una forma segura de transportarlo. Con cada moneda que tocaba, la urgencia se intensificaba. Miró el baúl, luego el bosque alrededor, imaginando los ojos que podrían estar observándola. El brillo del oro era un farol, y necesitaba apagarlo antes de que atrajera a los depredadores. La cautela era esencial, al igual que la rapidez. Mientras Elara cubría el baúl de nuevo con tierra y hojas, tratando de disimular cualquier rastro de su descubrimiento, un sonido sutil rompió el silencio del cementerio. Un crujido de rama seca. Se congeló. El corazón le dio un salto en el pecho. No era el sonido de un animal. Era un sonido deliberado, pesado, como un zapato pisando algo roto. Contuvo la respiración, sus ojos recorriendo la densa vegetación. El viento susurraba en las hojas, pero parecía traer consigo el eco de pasos sigilosos. Un escalofrío le recorrió la espalda. El peligro que temía se había materializado. Alguien estaba allí. Alguien los observaba. La estaban cazando. El sonido pesado de pasos se acercaba, y Elara, inmovilizada por el pavor, buscó refugio detrás de un grupo de árboles viejísimos. Desde allí, observó cómo las sombras se materializaban. Eran 3 figuras robustas, lideradas por Ramiro, cuya sonrisa cruel se veía incluso en la penumbra creciente del atardecer. Ramiro llevaba un arma de fuego, su mirada hambrienta barriendo el cementerio con una posesividad inquietante. Sus secuaces, armados con machetes, lo acompañaban, listos para la violencia. Elara sintió un sudor frío correr por su espalda. El peso del oro en su pecho casi la asfixiaba. Ellos sabían, de alguna forma, sabían que ella estaba allí y lo que había encontrado. El juego del gato y el ratón había empezado, y lo que estaba en juego era su vida y el futuro de su familia. Ramiro avanzó directamente al lugar donde el baúl había sido enterrado, sus ojos de lince percibiendo la tierra removida. Pateó algunas hojas, revelando el trabajo reciente de Elara. Una risa ronca y fría escapó de sus labios. «Así que el ratoncito encontró lo que buscaba, ¿eh?», gritó, la voz resonando amenazante entre las tumbas. Ramiro levantó el arma, apuntando hacia los árboles. «Sal de ahí, Elara, sé que estás ahí. ¿Dónde está el oro? No me hagas perder la paciencia. Créeme, no querrás ver de lo que soy capaz cuando me enojo. Dame lo que es mío por derecho, y quizás tú y tu familia vivan para contarlo mañana». El aire se puso pesado, cargado con una tensión que presagiaba una tormenta. Elara salió de la oscuridad de los árboles, las manos levantadas en señal de una aparente rendición, pero sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. Caminó despacio, encarando a Ramiro de frente. «¿Tuyo por derecho?», preguntó Elara, con la voz temblorosa pero firme. «Este oro es del coronel, y él lo escondió para que no cayera en manos equivocadas. Tu familia ya nos ha robado bastante con sus tierras y su opresión. Este oro es la salvación para todos nosotros, para esta comunidad que has asfixiado por años». Se detuvo a pocos metros de Ramiro, desafiándolo con la mirada. «No te daré ni una sola moneda. No tendrás más poder para tiranizarnos». La furia le desfiguró la cara a Ramiro. Apretó el gatillo, pero no hubo disparo, solo un clic seco. El arma se había encasquillado. Fue en ese instante que el sonido de sirenas irrumpió en el bosque, creciendo en intensidad. Ramiro y sus matones se quedaron congelados, desorientados. De repente, una figura alta y respetable, el doctor Almeida, abogado de Elara, apareció en el claro del cementerio, acompañado por 2 oficiales de policía. «Coronel Ramiro, soy el doctor Almeida», dijo, levantando un documento. «Tenemos una orden judicial. Este terreno, y todo lo que hay en él, ha sido confiscado temporalmente para investigación en nombre de la familia del coronel, cuyo verdadero testamento ahora tenemos en nuestras manos. Sus acciones aquí son ilegales y están bajo vigilancia». Los policías avanzaron, sus imponentes presencias reforzando las palabras del doctor Almeida. Ramiro, pálido y vencido, intentó argumentar, pero la voz le falló.
La orden judicial, presentada por el abogado, era clara. El legado del coronel pertenecía de hecho a la comunidad, no a Ramiro. El Ara observó, con un nudo de emoción en la garganta, mientras Ramiro, con el rostro retorcido por el odio y la humillación, fue obligado a retroceder. Le lanzó una última mirada amenazante a el Ara. «Todavía no me has visto perder, el Ara. Esto no se acaba aquí», siseó Ramiro, antes de ser escoltado fuera del cementerio con sus matones. El peligro había sido temporalmente alejado, pero el Ara sabía que esa victoria era solo el primer paso de una larga batalla por la justicia. Con la presencia del doctor Almeida y la policía, el oro fue debidamente registrado y transportado a un lugar seguro bajo custodia judicial. El proceso legal contra Ramiro se inició de inmediato, basándose en las evidencias del testamento legítimo del coronel y en las múltiples denuncias de extorsión y violencia que el Ara y otros miembros de la comunidad finalmente tuvieron el valor de presentar. El doctor Almeida, con su vasta experiencia, trabajó incansablemente para reunir testimonios y documentos que demostraran la verdadera intención del coronel. Las autoridades, antes temerosas del poder de Ramiro, ahora contaban con el respaldo de pruebas irrefutables y la valentía de un pueblo oprimido. La balanza de la justicia comenzó a inclinarse a favor de los desfavorecidos. La caída de Ramiro fue rápida y contundente. El tribunal lo encontró culpable de varias acusaciones, incluyendo fraude, coerción y amenazas. Sus tierras, que habían sido adquiridas ilegalmente a través de intimidación, fueron restituidas a sus verdaderos dueños. La comunidad, antes acobardada, testificó en masa, revelando la magnitud de su tiranía. La reputación de Ramiro quedó destrozada y su poder, antes absoluto, se desmoronó por completo. Fue condenado a una pena de prisión, un símbolo vívido de que la justicia, a veces lenta pero nunca ausente, finalmente había prevalecido. Aquel que tanto oprimió ahora enfrentaba las consecuencias de sus propios crímenes. Después de semanas de trámites legales, la corte dictó su decisión final. El tesoro del coronel pertenecía legalmente a la comunidad, administrado por un fondo liderado por el Ara. La alegría y el alivio que el Ara sintió fueron indescriptibles. Las monedas de oro, antes una carga de preocupación y peligro, ahora representaban la promesa de un futuro brillante y seguro. Recordó a su difunto esposo, sus esperanzas y sueños para sus hijos y para su comunidad. Una lágrima solitaria rodó por su rostro, una mezcla de tristeza por la pérdida y gratitud por la victoria. Ese oro no era solo riqueza, era la personificación de la libertad, la dignidad y la esperanza renovada. Con la caída de Ramiro y la restauración de la justicia, la comunidad floreció. Las tierras fueron devueltas, y los pequeños agricultores pudieron trabajar sin el miedo constante a la extorsión. Los impuestos abusivos fueron abolidos, y un nuevo consejo comunitario, elegido de forma justa, tomó posesión. La paz, tan largamente ausente, finalmente se asentó sobre las montañas. Los niños jugaban libremente, y las risas volvieron a resonar en las calles polvorientas. La vida, que parecía haberse estancado bajo la sombra de Ramiro, latía con una energía renovada, llena de posibilidades y un sentido de pertenencia que antes era inimaginable para todos los residentes. El Ara, ahora un líder respetado y un pilar de la comunidad, asumió la responsabilidad de honrar el legado del coronel y el de su marido. Decidió que el oro se usaría para impulsar el desarrollo local, no para el enriquecimiento personal. Su nueva misión era asegurar que la prosperidad llegara a todos, construyendo una sociedad más justa y equitativa. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en las monedas brillantes, sino en la capacidad de transformar vidas y construir un futuro sostenible. La experiencia lo había transformado, de un simple agricultor a un visionario, un guardián de los sueños de un pueblo. Los proyectos de el Ara fueron ambiciosos y transformadores. Supervisó la construcción de una pequeña clínica de salud, equipada y con profesionales dedicados, llevando atención médica esencial a la región. Se construyó una nueva escuela, con aulas ventiladas y libros de texto, ofreciendo educación de calidad a los niños, que antes apenas tenían acceso a la enseñanza básica. Las carreteras,
antes llenas de baches e intransitables, fueron pavimentadas, facilitando el transporte y el comercio. El ARA se aseguró de que todos los trabajadores fueran de la propia comunidad, generando empleos y un sentido de orgullo y pertenencia, revitalizando la economía local y la autoestima de todos. El impacto de estas iniciativas fue profundo y duradero. La tasa de mortalidad infantil disminuyó drásticamente y el nivel de alfabetización se disparó. La granja de El Ara, ahora prosperando con técnicas agrícolas modernas, servía de modelo para los vecinos, quienes también veían cómo sus cosechas mejoraban. Las historias de opresión del coronel y de Ramiro fueron reemplazadas por narrativas de esperanza, resiliencia y cooperación. El Ara no solo distribuyó riqueza, sembró las semillas de la autosuficiencia y la solidaridad. Se convirtió en el nuevo guardián de la memoria del coronel, pero con una visión de futuro, no de venganza. El Ara, con el cabello salpicado de plata y los ojos aún llenos de vitalidad, observaba a sus hijos crecer en un mundo que él había ayudado a moldear. Se aseguró de que recibieran la mejor educación y, lo más importante, les inculcó los valores de la justicia, la valentía y la compasión. Su jornada, de un campesino oprimido a un líder respetado, se convirtió en la leyenda viva de la comunidad, una inspiración para las generaciones futuras. Aprendieron que incluso en la adversidad más profunda, la determinación y la fe en uno mismo pueden forjar un futuro grandioso. La comunidad lo recordaba no por el oro que encontró, sino por el futuro que construyó. La leyenda del oro del coronel persistió, pero con un nuevo epílogo. Ya no era una historia de codicia, muerte y fantasmas, sino la de un hombre sencillo que, movido por la necesidad y la justicia, descubrió un tesoro y lo usó para transformar a una comunidad entera. El Ara se convirtió en el nuevo coronel en el imaginario popular, pero un coronel de generosidad, progreso y esperanza. La historia de su búsqueda, su enfrentamiento y su victoria se contaba de padres a hijos, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de luchar por los suyos y de usar lo que se tiene para el bien común. Así, en las montañas que antaño susurraban leyendas de muerte y miseria, la historia de El Ara y el brillo del oro se transformaron en un himno eterno a la resiliencia humana, demostrando que la verdadera riqueza reside no en lo que se posee, sino en el legado de esperanza y justicia que se deja atrás.